mucho por hablar de economía todos los días en la República Argentina. Sí, más hoy que se dieron a conocer en la jornada de ayer los índices de inflación, celebrados por algunos, por otros, en realidad advirtiendo que no son ninguna hazaña y que seguimos con el poder adquisitivo por el suelo, pero está con nosotros para hablar de todo esto Eduardo Robinson, nuestro columnista, amigo. ¿Cómo está? Hola, Doc. Carolina, un gusto. Sergio también. ¿Cómo está, Eduardo? Bueno, así es, lo decían ustedes recién, la economía argentina, por supuesto, está en plena ebullición, ¿no? Prácticamente todos los días tenemos algún tipo de medida, pero bueno, lo más importante fue en la tarde de ayer que el INDEC dio a conocer el índice de inflación del mes de febrero, 13,2%, en línea con lo que estaban esperando las mediciones privadas. Algunos estaban incluso dando 15, una inflación 15-16%, fue un poco más bajo, pero el rango entre el 12 y el 15% era el rango más probable que se ubicara la tasa de inflación, ¿no? Y como bien decías, Carolina, bueno, el gobierno lo vio de manera optimista, pero no así, por supuesto, el bolsillo, ¿no? que sigue sufriendo una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo y poder de compra. Pero fue llamativo además que en el día de ayer, cuando se dan a conocer estos índices por parte del INDEC, inmediatamente se conocen comunicaciones con nuevas reglas económicas del Banco Central de la República Argentina que afecta directamente a los pequeños ahorristas, como el plazo fijo. Así es. En coincidencia, como decís, con el anuncio del 13,2% a nivel nacional de lo que fue la variación de precios al consumidor, en paralelo el Banco Central lo que hace es, bueno, liberar para los bancos la posibilidad de la remuneración a las colocaciones en plazos fijos. Recordad que hace mucho tiempo, muchos años, el Banco Central establecía un piso para las tasas de plazos fijos. Esto quedó liberado a cada entidad. Y lo que se ha visto ya en las últimas jornadas es un descenso muy fuerte de las remuneraciones, de las tasas que se pagan por los plazos fijos, como decís, en alguna medida ya dejándolo al pequeño y al mediano ahorrista prácticamente sin canales de ahorro. Alguien que tiene algún exceso de dinero, etcétera, dice, bueno, antes podía ir al plazo fijo tradicional. Bueno, este instrumento está dando muy por debajo de la tasa de la inflación y entonces el rendimiento es negativo. Entonces hemos visto ya en la jornada de hoy que el dólar vuelve a empinarse algo y me parece que también el gobierno ha buscado esta posibilidad precisamente para que el dólar no siga desvaneciéndose en momentos en los cuales es inminente el inicio de la cosecha gruesa. Entonces el exportador también necesita algún tipo de incentivo sin devaluar el tipo de cambio oficial. Ahora, Eduardo, quiero consultarte sobre algo que dijo Milei, lo dijo Caputo también, el ministro de Economía, sobre el índice de inflación. Ellos celebraron fervientemente el 13,2, pero dicen, pero es menor, estamos en un dígito porque el INDEC no mide las promociones del 2x1, el 3x2. Un tanto extraño, yo creo que ¿no? eso, sí, yo creo que, bueno, tanto el presidente como el ministro Caputo, bueno, están por supuesto tratando de ajustar, decir, bueno, si el índice en realidad uno mira sacando todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, incrementos en medicinas prepagas, etcétera, etcétera, dice, bueno, llegamos a un dígito de inflación, está bien. Pero el cálculo, el bolsillo no sabe de ese cálculo. El bolsillo lo que sabe es que la inflación en promedio fue del 13%, y digo en promedio porque hay mucha gente que no se siente representada, hay mucha gente que dice, mira, al menos en el tipo de consumo que alguien puede llevar, dice, mira, lo que yo consumo mensualmente ha subido mucho más, no me representa ese 13%. Y otros que por ahí pueden estar un poco más alineados con ese valor, como digo, es un promedio. Pero claramente me parece que no podemos entrar en la disquisición de si eso es, bueno, esto tiene que ver con aquello, esto es, a ver, el bolsillo es uno solo y el impacto es uno solo. Entonces me parece muy, en alguna medida muy presionado, muy condicionado ese tipo de declaraciones, ¿no? Mirá, si vamos a la pantalla y vemos el detalle, en febrero del 2024... tenemos que, bueno, ya sabemos, la inflación promedio fue del 13,2, pero hay una variación mensual de 14,1, una acumulada del 38,9 y una interanual de 264,5%. Y entre los rubros que más han aumentado, tenemos el de salud con el 21,1%, después el de transporte con 21%,
el tema de todo lo que tiene que ver con el regreso a las clases, con el 19,4%, alimentos y bebidas con el 14,7%, y ahí teníamos el promedio del 13,2%, que fue el del índice de precios al consumidor de febrero. A ver, esto es febrero. Marzo va a venir con otros aumentos, por lo menos en lo que refiere a Tucumán. Sí. Aumento en el precio del boleto, el inicio de clases que impacta en educación, en indumentaria, por los uniformes. Vamos a ver la placa tucumana para ver cuál es la realidad a nivel local. ¿Y qué significa que ya marzo viene con un arrastre? En realidad lo que va haciendo es, estadísticamente, cuando uno computa, es una parte que el efecto arrastre, lo que señala el presidente es, desde el punto de vista estadístico, esto tiene que ver con la técnica estadística, hay un arrastre en el sentido de que por ahí hay algún rezago en lo que tiene que ver con la medición del IPC. Entonces, bueno, ahí está el caso de la provincia de Tucumán, ¿no? 10,8, a mí me llamó la atención, en general Tucumán da muy parejo con el promedio nacional, ahora está 2 puntos por debajo, teniendo en cuenta que uno de los rubros que más se incrementó fue comunicaciones, y eso es un rubro nacional. Esto me llamó la atención, pero bueno, probablemente haya incidido algunas otras cuestiones para la baja del índice de precios, pero llama la atención porque en general, como digo, la provincia de Tucumán, los precios van muy en línea con lo que marcan las estadísticas nacionales. Y en ese llamado de atención que mencionas, Eduardo, estamos viendo que a nivel nacional el rubro transporte daba un 21% y a nivel provincial un 7,6%, cuando el boleto se incrementó un 200%. Claro. Eso va a impactar en marzo, y no nos olvidemos que a nivel nacional es más alto porque las provincias perdieron los fondos compensadores y las otras jurisdicciones tuvieron que actualizar sus valores en febrero. Entonces va a dar, de alguna manera, no va a ir al día, ¿no? Exacto. Lo vamos a sentir nosotros después, quizás después de Tucumán más. Exactamente, y la nación por debajo. Probablemente se revierta eso porque transporte va, como dice Carolina, va a tener una incidencia, y probablemente también, paradójicamente, electricidad, ¿no? Electricidad que también pero salud también es nacional y hay una cifra bastante diferente, 21% a 12% en la provincia. Así es. Igual para analizar la provincia, también no nos olvidemos que las paritarias cerraron hace días y en 2 semanas las tienen que volver a abrir. Porque la provincia puso cláusula de gatillo para abril. Para abril. Si eso no es un parámetro de inflación, ¿cuál? No, sí, por supuesto. El Blue, hoy ahí tenemos para la compra 1010, para la venta 1030. Recordamos que durante prácticamente todos los días anteriores había perforado hacia la baja la barrera de los 1000. Sí, este es un dato, como digo, ¿no? Producto también de lo que vamos viendo a nivel de los plazos fijos, de las cuestiones que tienen que ver. Entonces ahí vuelve nuevamente a tener algún empinamiento la cotización del dólar marginal, del dólar blue, que es probable que empiece a tener alguna suba, precisamente porque el pequeño y mediano analista se ha quedado prácticamente sin posibilidades en el plazo fijo tradicional, hasta que no se note un descenso más marcado de la tasa de inflación. Me parece que esta puede ser una de las alternativas que va a tener el pequeño y mediano ahorrista, ¿no? Déjanos alguna devolución, Eduardo, de lo que fue la reunión del ministro Caputo con los supermercadistas, porque palabras más, palabras menos, después Caputo dijo, bueno, sí, ellos reconocieron que habían puesto un precio muy superior, especulando con que el dólar podría estar en 2.500, 3.000 pesos, sin embargo esto no es así. Bueno, eso es lo que ha trascendido de la reunión, y probablemente haya habido ese comportamiento de que hubo mucha especulación. Sabés que cuando hay una devaluación fuerte hay un pasaje también muy fuerte a precios minoristas, y probablemente esto haya incidido también para la fuerte baja que ha tenido el consumo, que viene teniendo el consumo, sobre todo en febrero, que de acuerdo con mediciones privadas, el consumo en febrero ha caído, las ventas minoristas, 25%, es decir, un desplome muy fuerte del consumo, y eso es lo que estamos viendo, es decir, estamos viendo durante estos meses una economía que se va enfriando, sobre todo el consumo, que el consumo representa en el Producto Bruto Interno de la Argentina el 70%, es decir, es una variable muy importante. Y al enfriarse el consumo, bueno, precisamente el nivel de actividad económica también va cayendo, y un poco esto es lo que estamos viendo. Es decir, probablemente la inflación tenga alguna tendencia decreciente, pero el problema es el costo, a costo de enfriar mucho la economía,
Y entonces me parece que, bueno, revertir después ese proceso va a ser algo complicado, pero por supuesto hubo especulaciones y muchos de los empresarios también dicen, bueno, pero nos han subido algunos costos, el costo salarial, los combustibles, entonces es un poco, digamos, bastante vidrioso todo lo que tiene que ver con este comportamiento de precios, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por la Gracias. visita. No, Quedan por favor, muchos gusto. temas porque la política económica de nuestro país da para largo, Sí, pero te vamos a sí, sí, invitar sí. de nuevo. Va a ser un gusto como siempre, ¿eh? Gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.